Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor con este mensaje que tiene un título tan drástico, ¿sí? Tan drástico como permanecer o perecer. Permanecer o perecer. Fuerte, cierto, muy cierto, porque el que no permanece, perece. Así de cierto y de drástico es este mensaje, basado, como dijimos la semana pasada, hoy estamos compartiendo la segunda parte de este mensaje, como dijimos la semana pasada en Juan capítulo 15, donde se desarrolla toda la parábola de la vid verdadera, como Cristo siendo la vid, el Padre el labrador y nosotros los pámpanos. El pámpano que permanece en Cristo lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Todo esto ya lo comprendimos en mensajes pasados. 3 niveles de fruto, tal como Jesús dijo que la buena tierra también da fruto progresivo, a 30, a 60 y a 100 por uno. También entendíamos que esos 3 niveles de fruto comienzan con el primer frutito que se espera de nosotros, que es arrepentimiento. Segundo fruto que se espera de nosotros es la decisión de apartarnos del pecado. A eso se le llama santificación. Romanos 6:22 y el arrepentimiento, Mateo 3:8. Y el tercer nivel de fruto, Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿En qué sentido? Dice el texto que es el sacrificio supremo de alabanza que le podemos ofrecer a Dios. La versión Castilian, que leíamos hace unos domingos atrás, nos dice claramente que el fruto de labio que confiesa el nombre de Jesús, ¿sí? Fruto de alabanza, el sacrificio de alabanza que confiesan el nombre de Jesús, no se está refiriendo a cantarles canciones a Jesús, sino de hablar de las maravillas de Jesús, las virtudes de Jesús a otras personas. Es decir, transformarnos en proclamadores del Evangelio, con conocimiento profundo del Evangelio de Jesucristo. Eso es una persona que va madurando, creciendo, y se espera que se esté dando estos niveles de fruto a lo largo de su vida. Bien, ¿quiénes son aquellos pámpanos que llevan fruto y van dando estos niveles de fruto que se van multiplicando de esta manera tan extraordinaria? Los que permanecen en la vid. Los que permanecen en la vid. Porque si yo no permanezco en la vid, no doy fruto. ¿Y se acuerdan qué pasaba con el pámpano que no daba fruto? El pámpano que no da fruto se corta. ¿Por qué se corta? Eso quiero recordarlo, simplemente estoy haciendo una remembranza de lo que ya vimos domingos atrás, pero si alguno lo olvidó, escuche esto porque es muy importante. ¿Por qué se corta? Suena como algo muy, pero qué duro, qué terrible, ¿no? Pámpano que no da fruto, se corta. ¿Y qué pasa con el que se corta? Se seca y se lo echa al fuego. No sirve para nada más que para ceniza, termina siendo ceniza. Ahora, esa práctica de la poda, no la poda del pámpano, sino el corte del pámpano, porque hay 2 tipos de corte. Está el corte que poda y el corte que corta definitivamente el pámpano. Hay cortes que son positivos, como el de la poda. El corte de la poda es cortar todas aquellas ramificaciones que tiene el pámpano, que lo que están haciendo es chupar la energía del pámpano y de la vid, pero no están llevando fruto. Entonces a ese pámpano se lo limpia, se lo corta y se lo limpia para que el próximo año lleve más fruto, porque el que se poda es el que da fruto. Escúchenme con atención, por favor. Esto es agronomía pura, ¿sí? Creo que esa es la ciencia, ¿no? La agronomía, que estudia este tema de las plantas. Esto lo estudié en esa materia, lo investigué allí. El pámpano que se corta es el pámpano del año, o madera del año. Así es como se le llama en esa especialidad. Madera del año. Se lo poda, ¿por qué? Porque ya dio fruto. Porque el pámpano del año da fruto, aunque sea poquito, pero da. Y el que dio poquito se lo poda, se lo limpia para que el año que viene dé más fruto. Pero, atención a esto, si el pámpano del año no dio fruto, no dará fruto ni en el segundo año, ni en el tercer año, ni nunca.
el pámpano que no da fruto el primer año no dará fruto nunca más. Entonces, por eso es que se lo corta, porque no servirá nunca. Nunca servirá, nunca llevará fruto ese pámpano, por eso se lo corta. Ese pámpano, sin piedad, se lo corta y se lo quita de la vid. Porque ocurre dos cosas. Si se lo deja, el pámpano sigue viviendo, sin fructificar. Y lo que hace es quitar la energía de la planta, la savia de la planta, se la quita, la usa para hacer follaje, ¿sí? Se ve muy frondoso, muy vistoso, pero no da fruto. Entonces, lo que está haciendo ese pámpano, al no dar fruto y llenarse de follaje, es quitarle la energía que los otros pámpanos que sí están dando fruto necesitan para poder dar más fruto. Entonces, por una cuestión de calidad de multiplicación de frutos, el fruticultor corta directamente ese pámpano porque no hace otra cosa que chupar la energía de la vid y no dar nada de fruto. Le quita a los otros lo que necesitan para poder seguir dando fruto en abundancia. Qué tremendo, ¿no? Esos misterios que el Señor toma como ejemplo para hablarnos a nosotros de la importancia no solo de estar, que de esto es lo que vamos a hablar hoy. No se trata de estar en la vid, ¿sí? Sino que debo estar fructificando. Debo estar fructificando. No solo se trata entonces de estar allí. Existo, estoy, me ven en la iglesia, me ven en la reunión, estoy. Pero, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con tus niveles de fructificación? ¿Hay arrepentimiento genuino, verdadero, permanente? ¿Por qué digo permanente? Porque el arrepentimiento no es un acto del pasado. No es que el día que te arrepentiste de tus pecados pasados fue el único día del arrepentimiento en tu vida y nunca más fue necesario arrepentirse. No, nosotros necesitamos arrepentimiento permanente, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de opinión, cambio de manera de pensar. Y nosotros necesitamos estar cambiando de manera de pensar todo el tiempo, porque no es que de la noche a la mañana llegamos al pleno conocimiento de Dios y de su voluntad. No, necesitamos ir conociendo cada día más al Señor y su voluntad para nuestra vida. Por lo tanto, si hoy entiendo algo, debo acatar lo que entiendo, debo obedecer lo que entiendo, debo permanecer haciendo lo bueno que estoy aprendiendo a hacer en Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento da fruto digno. Fruto digno. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces necesitamos arrepentirnos. Si no fuese así, el arrepentimiento es seguido de confesión y de pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sí? El arrepentimiento genuino te lleva a la presencia de Dios a pedir perdón. Ahora, ¿cuántas veces necesitamos pedir perdón a Dios? Según el Padre Nuestro, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y qué quiere decir? ¿Que yo todos los días necesito el perdón de Dios? Pues que todos los días tengo algo de qué arrepentirme y de qué pedir perdón. ¿Sí? Todos los días. Porque he cometido pecados o de emoción, de pensamiento, por omisión o por acción. Hay tantas maneras de pecar que ustedes no se dan ni cuenta cómo pecan en el día. No nos damos ni cuenta. Las cosas que pensamos, las cosas que sentimos. No es solamente transgredir una ley, pecar. No. Básicamente, la palabra pecado tiene que ver con errar al blanco. Errar al blanco. También tiene que ver con aquello que sé que tengo que hacer y no lo hago. Pecar o pecado es saber lo que tengo que hacer y no lo hago. ¿Ok? ¿Cuántas veces pecamos así? Esos son los pecados de omisión. Sé que tengo que pedir perdón, pero no pido perdón. Sé que tengo que ser humilde ante tal situación, pero no soy humilde. ¿Sí? Eso también es pecado.
Sé que tengo que dar un paso de fe respecto de tal cosa, pero no estoy dando el paso de fe. Entonces, pareciera que no hago nada malo. No, está perfecto, no estás haciendo nada malo, pero tampoco estás haciendo lo bueno que sabías que tenías que hacer. El problema no es que estás haciendo algo malo, el problema es que no estás haciendo lo bueno que tenías que hacer, y eso es contado por pecado. Romanos capítulo 14 dice también allí que todo lo que procede de duda es pecado. Así que también eso se manifiesta en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque lo que procede de duda, ¿qué es? La incredulidad. La duda, la incredulidad, la desconfianza. ¿Estás confiando tú en el Señor? ¿Realmente estás confiando? ¿O hay dudas en tu vida? ¿O hay incredulidades respecto de algunas situaciones en tu vida? ¿Te cuesta creer tal cosa? ¿Te cuesta creer que ocurra tal cosa? ¿O te cuesta creer que Dios pueda ser capaz de intervenir en tal área de tu vida? ¿Eso es incredulidad? Eso es incredulidad. Muy bien, gloria al Señor. Es importante entender esto, amados, para que caminemos y transitemos en la voluntad del Señor. Es muy importante entender estas cosas para que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra, como le dijo el Señor a Josué. No te muevas a diestra ni a siniestra. Mantente haciendo mi voluntad y todo lo que hagas prosperará. Prosperar. Es una de las necesidades que tenemos en nuestra vida. Prosperar. ¿Quién no quiere prosperar aquí? A ver, levante la mano el que no quiere prosperar. Ok, ahora levanten la mano los que quieren prosperar. Levanten la mano los que quieren prosperar en todas las áreas de la vida. Gloria al Señor. La mayoría, yo sé que ya tienen claro el concepto de prosperidad, que prosperar no es plata, ¿sí? Prosperar no es tener más dinero solamente, sino que prosperar, según el diccionario, es el curso favorable de todas las cosas. Entonces, cuando Dios le dice a Josué que todas sus cosas, todas las cosas de su vida van a prosperar, lo que le está diciendo es que todas las cosas de su vida van a tomar un curso favorable. Las cosas les van a salir bien, le va a ir bien en la vida. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? No solo en lo financiero, sino en la salud, salud mental, salud física, salud emocional, en las relaciones, que sean saludables, que no hayan relaciones tóxicas, que eso todo tiene que ver con la prosperidad en la vida. Muy bien. Para que esto ocurra, para que este fenómeno ocurra en nuestras vidas, si se trata de una familia, toda la familia tiene que tener el deseo de prosperar. Toda la familia. Porque si no, cuando hay uno solo que hace el esfuerzo, se pone pesado el tema. Se pone pesado. No es que sea imposible. No es que sea imposible. Claro que es posible, pero el Señor trabajará con ese que quiere prosperar. Trabajará con ese que tiene la cabeza clara, que tiene la mente clara en cuanto a la prosperidad. Que la prosperidad no es ir detrás del dinero, sino detrás de que la vida tome un orden y un curso favorable. Que la vida se ordene, que la vida en Cristo se establezca, se afirme y se aferre al tronco para dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Yo creo que todos aquí tenemos esa intención, fructificar, fructificar. Hace unos días atrás compartí un post en mi Facebook diciendo un pequeño texto que decía, escucho cristianos que dicen, yo quiero servir al Señor, pero no me dan la oportunidad. No me dan la oportunidad. Y en ese post decía, esa es la frase de una mente templocéntrica. Esa es la frase de una mente templocéntrica. ¿Qué significa templocéntrico? Que el centro de la vida de esa persona, todo ocurre y acontece dentro de un templo físico. Él cree que servir a Dios es estar adentro de esas cuatro paredes haciendo algo ahí adentro, ya sea cantar, predicar, enseñar, liderar, limpiar, mantener el lugar limpio, ordenado, todas las cosas, ¿cómo se le llama esto? La electricidad, el funcionamiento del lugar, todo en orden. Trabajar en alguna cosa dentro del templo sería servir a Dios. Eso no es servir a Dios.
Eso no es servir a Dios. Busque un texto bíblico que diga que eso es servir a Dios. Estar encerrado entre cuatro paredes, en cuatro paredes, pretendiendo que servir a Dios es hacer algo adentro de ese lugar. Servir a Dios, amados. Servir a Dios. Número uno, como dice Romanos 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, una persona que sirve es un siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, dice. Es decir, que el fruto de ser siervo es la santidad, la santificación. Entonces, cuando tú quieres servir a Dios, trabaja en ti, trabaja en tu vida. Eso es servirle a Dios. Trabaja en tu santidad y en tu crecimiento personal en cuanto a santidad, y eso es servir a Dios. Eso tiene que ver con servir a Dios. Ahora, luego están los dones que Dios le ha dado a cada uno para que funcionen dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo, no dentro de un templo. Y el cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a cada uno nos ha sido dado dones para que funcionemos dentro del cuerpo, no dentro del templo. ¿Me explico? Entonces hay personas que creen que no pueden servir a Dios si no es dentro de esas cuatro paredes. Por favor, amados, en los 3 niveles de fructificación. Primero, arrepentimiento. ¿Dónde es mejor que te arrepientas? ¿En un templo lleno de gente o en un cuarto encerrado con Dios? Segunda opción, ¿no? ¿Les hace sentido? Pues claro, porque eso responde a lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Mateo 6:6, Mateo 6, 6:6, bien digo, Mateo 6:6, antes de llegar al verso 9, cuando empieza a decirle a los discípulos, ustedes cuando oren deben orar así, y enseña la oración modelo, el Padre Nuestro. Antes de eso, Jesús dice, si tú quieres tener un encuentro con Dios, ¿qué tienes que hacer? Ve al templo, dijo Jesús. No, Jesús no le dijo a sus discípulos vayan al templo, les dijo vayan a su cámara, a su recámara, a su cuarto, a su habitación, a su pieza, como sea que le llamen en su país. Vayan allí, entren y cierren la puerta, que no haya nadie en ese lugar. Nadie, nadie. Y nadie es nadie. Cuando digo nadie, ¿por qué digo esto? Porque viene a mi memoria que a veces escucho matrimonios que se sacan en cara de que ella no quiere orar conmigo o él no quiere estar conmigo orando en la habitación. Entonces mi pregunta es, ¿pero él ora solo? Sí, él solo ora. ¿Y tú oras sola? Sí, yo sola también oro. Bueno, están cumpliendo con lo que Jesús dijo. ¿Está bien que oremos juntos? Por supuesto. Por supuesto que está bien que oremos como matrimonio, que oremos como iglesia, que nos unamos en oración. Todo eso está perfecto. Pero no podemos recriminarle a una persona que está mal que ore solo. ¿Me explico? No está mal si el Señor Jesucristo lo enseñó. Esa es la manera más poderosa que tú tienes de encontrarte con Dios y de que Dios escuche tus oraciones y te las responda en público. Que Dios se glorifique en tu vida y ¿qué significa eso? Que la recompensa en público. Que Dios se va a glorificar haciendo un milagro en tu vida y una transformación tan gloriosa que todo el mundo va a ser testigo de lo que Dios está haciendo contigo. Todo el mundo se va a enterar de que tú estuviste con Dios. Tú estuviste con Dios. Todo el mundo se entera cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Porque no salimos siendo nosotros del cuarto. No salimos siendo el carnal que entró al cuarto. Entramos carnales, entramos sintiéndonos indignos, pecadores, entramos al cuarto ahí todo, ay, que ni ganas de orar tenemos cuando entramos al cuarto, ¿sí? Porque nos da vergüenza decirle, Señor, otra vez te tengo que pedir perdón. Sí, otra vez tienes que pedir perdón. Que no te dé vergüenza. Es una práctica diaria. ¿Y por qué lo digo con tanta firmeza esto? Porque lo dijo Jesús. Allí en Mateo 6, verso 9 en adelante, cuando Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
así en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí está indicado, o está indicando Jesús, que esa oración, como pide el pan del día, y como tú tienes que comer todos los días, entonces ¿cuántas veces tienes que orar? Todos los días, para poder pedir el pan del día. ¿Sí? No nos gusta comer pan viejo. No nos gusta comer pan de ayer, de antes de ayer. Bueno, pero hay cristianos que viven comiendo pan viejo porque oran una vez a la semana. ¿Sí? Así que comen pan fresco el día que oran y los otros días pan viejo, cada vez más duro. ¿Sí? El pan cada día más añejo, más duro. Así que en un momento se acuerdan, cierto, tengo que pedir pan fresco y vamos otra vez a la oración. No, esa oración está hablando de que el ritmo que debe llevar esta oración es diario. Es diario. Todos los días pedimos pan. Todos los días necesitamos comer. Entonces, ¿qué sigue diciendo luego? Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ok? ¿De qué está hablando eso? Pues de nuestros pecados. Entonces, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón por mis pecados? Todos los días. Así como pido pan cada día tengo que perdonar y pedir perdón. Todos los días. ¿Me explico? Entonces, no es un acto que a Dios le moleste que tú hagas. No. Es un acto que Dios nos enseña que debemos hacer para mantener la comunión con Él a diario de manera sana y permanente. Eso es permanecer en la comunión. Permanecer en la comunión. Todo eso tiene que ver con esta relación con Dios, con esta relación del pámpano con la vid, de permanecer. ¿Se acuerdan? El domingo pasado vimos el significado de permanecer. El significado de permanecer tenía que ver con 3 palabras que se desprenden de su significado etimológico, que es perseverar, habitar y aferrarse sin desviarse. Perseverar, habitar y aferrarse sin desviarse. Eso significa permanecer. Una persona que permanece es una persona que persevera. Una persona que permanece es una persona que habita continuamente en ese lugar. Una persona que permanece es una persona que se aferra, se sujeta firme sin desviarse. No busca caminos alternos, no está buscando alternativas. Cristo es su única alternativa. Cristo es su único camino. Cristo es el todo de su vida. A eso se aferra. ¿Sí? Aprendimos que la palabra perseverar, que se desprende de permanecer, significa mantenerse firme y constante en una acción, propósito o camino a pesar de dificultades o resistencias. Alguien que permanece, dijimos, es alguien que persevera. ¿Y por qué esta palabra es tan clave en la vida de un cristiano? Porque la palabra permanecer, en 16 versículos escritos en Juan 15, del versículo 1 al 16, Jesús la repitió 11 veces de manera explícita. 11 veces repitió la palabra permanecer. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Si ustedes permanecen en mi amor. ¿Sí? Todas esas palabras utilizó Jesús en esas frases y en esas oraciones tan significativas. 11 veces repitió en 16 versículos de manera explícita y de manera implícita 3 veces más. Es decir, que en 16 versículos Jesús utilizó la palabra permanecer 14 veces. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la clave de la vida fructífera está en permanecer. Esa es la palabra clave del pasaje completo. Jesús repitió permanecer, 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 permanecer 14 veces en tan solo 16 versículos para que se nos quede grabado que la clave de una vida fructífera de 30, 60 y 100 por uno, de fruto más fruto y mucho fruto, de arrepentimiento, santificación y proclamación, todos esos niveles de crecimiento y de fructificación se van a dar siempre y cuando yo y tú permanezcamos en Cristo.
en Cristo. Permanecer dando frutos, bien digo, dando frutos. Porque si tú estás nada más, solamente estás, y no das fruto, bueno, en el primer año, si no da fruto, ¿qué va a pasar? Se corta el pámpano y se seca y termina en el fuego. Final que ninguno de nosotros queremos, por supuesto. Ahora que entendemos entonces que permanecer es tan importante y que de la palabra permanecer se desprenden estas tres, perseverar, habitar y aferrarse, es importantísimo entonces entender el significado de esto. Bien, de perseverar lo voy a pasar rápido porque ya lo dije el sábado pasado. Perseverar es una palabra compuesta por dos palabras latinas, que es per, por un lado, y severare, la otra parte. Es una palabra compuesta por dos. Perseverare. Per significa intensidad. Intensidad. Severare, ser severo o firme o constante. Severo, firme o constante. En conclusión, el significado etimológico es que perseverar significa mantenerse firme y constante en una acción, propósito o camino a pesar de dificultades o resistencias. En ningún momento se está diciendo que esto va a ser fácil. Puede haber resistencias, puede haber dificultades, puede haber problemas en el camino, claro que sí. Jesús dijo que la aflicción se iba a hacer presente en la vida de un cristiano. Ustedes, estando en tierra, estando en el mundo todavía, van a tener muchas aflicciones, dijo Jesús, de distinto tipo de tipos y maneras de aflicciones. Pero confiad en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido el mundo. Confíen en mí, ¿sí? No es que convertirnos a Cristo significa pasar a vivir una vida color de rosa, como se dice por ahí vulgarmente, ¿no? No es que pasamos al país de Alicia en el país de las maravillas. No, no es eso. Ser cristiano implica la perseverancia en medio y en los momentos críticos, en las circunstancias adversas. Ahí es cuando se ve de qué está hecho el pámpano. ¿Sí? Ahí es donde se tiene que ver el fruto de haber perseverado en Cristo. ¿Que vas a perder ganas muchas veces de estar? Claro que sí. ¿Que vas a tener crisis existenciales? Claro que sí. ¿Que vas a tener crisis de fe? Claro que sí. ¿Que vas a tener momentos duros, difíciles, complejos, donde te va a dar ganas de tirar todo a la borda, como se dice? Claro que sí. Nadie está diciendo que esos momentos no van a venir. Jesús dijo, van a venir esos momentos en tu vida, pero confía en mí porque yo he vencido. Todas esas circunstancias del mundo, yo las he vencido. Hasta la muerte venció Jesús. Entonces, cuando tú confías en Él y en su poder y te fortaleces en su poder y no en tus fuerzas, es cuando tú puedes perseverar. Perseverar. Será posible perseverar porque no te estás alimentando con fuerzas personales, sino con la savia del tronco de la vid. Estás recibiendo de Cristo la fuerza, de Cristo recibes la vida, de Él recibes todo lo necesario para ser una persona transformada, fructífera en tu vida cristiana. Amén. Permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. En Juan 8:31, Jesús dijo estas palabras. Recuerden que habíamos basado en estos dos textos, Juan 15 y Juan 8:31. Jesús dijo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Judíos que habían creído en Él, es decir, que eran judíos creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjense la palabra que usó Jesús, permanecer. Si permaneciereis en mi palabra, es decir, si ustedes perseveran en mi palabra, si ustedes habitan mi palabra, si ustedes se aferran a mi palabra, esos tres significados que significa permanecer, Jesús les dijo, si hacen esto, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien, entonces, la permanencia, la perseverancia, el habitar la palabra y aferrarse a ella, lo que produce es una transformación sustancial en nuestras vidas y pasamos de ser creyentes a ser discípulos. Discípulos.
Es muy grande la diferencia entre un creyente y un discípulo. Creyentes, como siempre les digo, somos todos creyentes. Pero ¿somos todos discípulos? Ahí está la gran diferencia. Creer, creemos todos. Pero todos somos fieles a la voluntad de Dios, siendo buenos discípulos. El discípulo que madura en el discipulado, cuando digo el discipulado me refiero al estilo de vida de un discípulo, no me refiero a un cursito que se hace de 5 clases, ¿sí? Que muchas veces se utiliza eso en las congregaciones, el discipulado para los fundamentos de la fe cristiana, por ejemplo, y a eso se le llama discipulado. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo que el discipulado es conocer profundamente las Escrituras. Un discípulo debe conocer profundamente la voluntad de Dios, conocer profundamente la palabra y la debe practicar fielmente a la palabra. Y cuando hace eso, un creyente pasa a ser discípulo y un discípulo pasa a ser un siervo. Un siervo, esa persona va creciendo en los niveles de relación con Dios. Bien, ahora, Jesús dijo que algo más iba a ocurrir en aquel que permanece, en aquel que habita la palabra, en aquel que persevera en las Escrituras, estudiando las Escrituras, en aquel que se aferra a la palabra del Señor sin buscar caminos alternativos. ¿Qué pasa en esa vida? Esa persona, dice el versículo 32, conocerá, ¿qué cosa conocerá? La verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Libre. Por lo tanto, amado y amada, ser libre es el producto final de haber obtenido previamente el conocimiento de la verdad. Y conocer la verdad es el producto de haber estado primero habitando la palabra, permaneciendo en las Escrituras, aferrándome a las Escrituras, no solamente siendo un creyente, no solamente siendo un creyente. Necesitamos ir avanzando en nuestra relación con Dios. Ser creyente es haber atravesado el primer umbral. Es simplemente haber atravesado el primer umbral, pasar y entrar a la casa del Señor, que es la iglesia. Nosotros somos la casa de Cristo, la iglesia. Otra vez, tratando de aclarar los términos desvirtuados históricamente, iglesia no es una parroquia, no es un templo, no es una basílica, no es una catedral. Nosotros somos el templo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Dios habita aquí. Nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. La iglesia es la plenitud. Amén. Entonces, cuando tú habitas en Cristo, habitas en la iglesia, habitas en su palabra, perseveras, permaneces, te aferras, te sujetas, ¿sí? Y perseveras en esa actitud. Cuando esto ocurre, tarde o temprano tu entendimiento se comenzará a abrir y vas a empezar a conocer la voluntad de Dios profundamente en tu vida y ese conocimiento de la verdad te hará libre. Libre. ¿Libre de qué? Primero del pecado que te asedia, de las consecuencias del pecado que te mata. Dice en el libro de Romanos 6, verso 23, que la paga o el resultado del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. De todas esas cosas Dios te libra por medio del conocimiento de la verdad. Te libra de la condenación eterna, te libra del resultado del pecado en tu vida, de la muerte espiritual. Te libra de la ignorancia de la vida en Cristo. ¿Cuántas cosas padecemos porque ignoramos? Muchas cosas se padecen en la vida y en todo orden de la vida, muchas cosas se padecen por la ignorancia.
Estaba escuchando las noticias ayer y escucho de un hombre, un paraguayo, que secuestró a una mujer argentina en el norte de Argentina, creo que fue por allá por Formosa, por ahí, en estas provincias limítrofes con Paraguay, y se la lleva a Paraguay. Y las investigaciones indican que este hombre pasaba 2 veces por mes a la Argentina desde Paraguay y llevaba mujeres argentinas a Paraguay. ¿Qué estaba sucediendo con esto? Se sigue investigando y se encuentra que esta mujer que fue llevada al Paraguay no sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando en este mensaje? Pues una persona que no sabe leer ni escribir, obviamente es una persona vulnerable en esta sociedad actual, donde el 95% de las personas que están activas laboralmente en distintos oficios o en distintas entidades de trabajo, se les exige que tengan primario terminado en algunos casos, secundario terminado en otros y a los profesionales, obviamente, universidad. Entonces una persona en este tipo de sociedad que no sabe ni leer ni escribir, imaginen ustedes la vulnerabilidad en que estaba esa mujercita. Pudo haber sido engañada, pudo haber sido, pudo haber hecho, si se le hicieron firmar un contrato laboral, ¿cómo podía saber ella lo que estaba firmando? Cualquier cosa pueden hacer con una mujer como esta. Lamentablemente después la investigación siguió y aparentemente todo está indicando que es trata de blancas. Esclavas sexuales. Mujeres que son llevadas al Paraguay para desde allí producir ese tipo de aberración. ¿Por qué le pasa eso a esta pobre mujer? ¿Por qué le pudo haber pasado? Por su vulnerabilidad en todo sentido. Porque no hay conocimiento. Porque está atada a un estilo de vida que la empobrece. Aún en ese orden terrenal, el conocimiento es poder. El conocimiento libera de esa vulnerabilidad a esa persona. Ahí lo dije bien. El conocimiento la libera. Pero hay mucha gente sufriendo por falta de conocimiento. Y mucho más se nota eso en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Por eso es tan importante conocer a Dios, conocer su palabra, para conocer su manera de pensar y su voluntad. Porque el pensamiento de Dios está escrito en la Biblia, en su palabra. Ahí está el pensamiento de Dios. ¿Tú quieres saber qué piensa Dios de determinada cosa? Ahí le encuentras la respuesta. Ahí está. Ah, pero me cansa leer. Ah, pero me lagrimean los ojos cuando leo. Sí, pero no te lagrimean cuando ves Gran Hermano, cuando ves una película de acción, cuando ves... Ahí no te lagrimea nada, ¿no? Es más, tienes preparadas las gotitas al lado ahí por si te lagrimea un poco. Te echa una gotita para seguir mirando la película. ¿Sí o no? Somos carnales. Muchas veces nos comportamos de manera carnal y no damos importancia a lo realmente importante. Desatendemos lo importante y por eso vivimos atendiendo urgencias. Vivimos atendiendo urgencias en la vida muchas veces. Situaciones emergentes, situaciones que aparecen allí, aparecen como resultado de no estar nosotros viviendo como Dios quisiera que viviéramos. Siendo personas preventivas, siendo personas apercibidas, siendo personas preparadas para los acontecimientos de la vida. Miren, en un libro hace muchos años, estaba leyendo un libro de un hombre que se había hecho muy famoso porque era un hombre que se había hecho muy rico, un multimillonario, que había nacido en la pobreza. Entonces él explicaba de alguna manera en estos libros cómo es la transformación mental que tiene que tener una persona para poder ser rico, ¿sí? Entonces era Camino al éxito, algo así era el título de este libro. Y él dijo algo que a mí me quedó grabado. Él dijo, las personas que tienen éxito en la vida son las personas que utilizan la ecuación del éxito. La ecuación del éxito. Escuche con atención y escriba. ¿Cuál es la ecuación del éxito? Bien, entonces él escribió en letras grandes y bien visibles en el libro que la ecuación era C más R igual E. Esa es la ecuación del éxito. C más R igual E. Igual E sí, es de éxito, por supuesto.
La C es de circunstancia y la R es la R de respuesta. Es decir, que el éxito es igual a circunstancia más respuesta. Por lo tanto, el éxito depende de cómo respondo yo a las circunstancias de la vida. Así de sencillo. De esa manera simplificó este hombre el éxito. ¿Cómo respondo yo a las circunstancias de la vida? El hombre de negocios, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el hombre de negocios? Todo el tiempo está atento y alerta a cuando aparece un potencial negocio. ¿Sí? Está atento, está alerta. El hombre que no es de negocio, el hombre que es un dependiente, en el caso de que trabaja por un sueldo a fin de mes, no anda atento a eso. No presta atención a esas cosas. Pero el hombre de negocio está alerta, todo el tiempo está con las antenitas paradas a ver si percibe algún momento oportuno donde aparezca un negocio en el cual puede hacer dinero. ¿Sí? Eso es, se presenta la circunstancia, se responde a la circunstancia y se tiene éxito. En todos los órdenes de la vida podríamos aplicar esa fórmula o ecuación. ¿Sí? Ante una circunstancia, ¿cómo respondo? Pregúntate tú, ¿cómo respondes ante una situación, ante una circunstancia? Alguien que te ofende, cosa de todos los días, que puede pasar en cualquier momento. Alguien viene y te ofende, con su palabra, con sus hechos, con sus conductas, te ofende. ¿Cómo respondes tú? ¿Mm? De eso dependerá el éxito. De eso dependerá el éxito. Analicen esa fórmula y van a ver cuánta verdad hay en ello. Muy bien. Entonces, permanecer en las Escrituras me transforma de creyente en discípulo. Y si permanezco aún más en las Escrituras, es decir, permanecer en Cristo, porque permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, mi vida va a seguir subiendo niveles. De creyente pasaré a discípulo, de discípulo a siervo, y de siervo, finalmente, como dijo Jesús en Juan 15:16, los llamaré amigos. 14 en adelante, verso 14 en adelante. A ustedes no los llamaré más siervos, dijo Jesús a sus discípulos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque a ustedes les voy a dar a conocer, y les he dado a conocer las cosas que mi Padre, solamente mi Padre, tiene en su corazón. Entonces no alcanza con ser creyente para conocer la profundidad del corazón del Padre. Hay que crecer en la relación. Hay que mantenerse en esa relación y crecer en esa relación cada día más, para llegar a conocer finalmente el corazón del Padre, llegar a ser amigo de Dios. Necesito ir desarrollando esa madurez en mi vida, que quedó expresada en Juan 15 con toda claridad. ¿Sí? Bien. Avancemos ahora a estas dos palabras que nos restaban. Perseverar en Cristo, dijimos, perseverar es igual a permanecer. ¿Qué significa? La palabra perseverar sería mantenerse firme, inquebrantables y fieles en nuestra relación con Él. Eso es perseverar en Cristo, mantenerme firme, inquebrantable y fiel a mi relación con Él. ¿Ok? Como se expresaba, muy similar a cómo se expresaba el significado etimológico de la palabra, que era mantenerse firme y constante en una acción, propósito o camino a pesar de las dificultades o resistencias. ¿Sí? Entonces, ahora permanecer en Cristo es mantenerme firme, inquebrantable y fiel en mi relación con Él. Si tengo medio corazón, dijimos el domingo pasado, medio corazón en el mundo y medio corazón en Cristo, ¿qué pasa con la persona que está dividido entre el mundo y Cristo? Es una persona que vive en una vida inconstante, ambigua, ¿sí? Partida en dos, no es frío ni caliente, es tibio. ¿Es esa la voluntad del Señor? Que hoy sea un poco cristiano y mañana un poco mundano y pasado un poco cristiano. O soy o no soy. Eso me está enseñando Dios en su palabra. Santiago 4:8 nos dice cómo se soluciona eso. ¿Cómo yo puedo solucionar este problema que tiene el corazón humano de ser tan ambivalente, tan inestable? Recuerden que permanecer es perseverar y perseverar tiene que ver con estabilidad, estar firme.
Bien, ¿cómo se soluciona eso? Muy sencillo, muy sencillo. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los que tienen el corazón partido, como dice una canción. Corazón partido, ¿sí? El que tiene el corazón partido, pues arrepiéntase sencillamente de eso, acérquese a Dios. Dios promete acercarse a esa persona que se está acercando a Él. Dios no se va a hacer rogar, ni Dios se va a negar a acercarse. No, todo lo contrario. Dios promete aquí en su palabra que se acercará a esta persona y luego dice, pecador, limpia tu mano. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Son 3 verbos que están presentes en este versículo. Acercaos, limpiad y purificad. Eso significa que son 3 responsabilidades nuestras. Son 3 acciones que Dios espera que yo haga. No son cosas que va a hacer Él, son cosas que tengo que hacer yo. Bien, en la versión TLA, fíjense cómo lo dice. Háganse amigos de Dios. Acercarse a Dios lo expresa como háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios, o el mundo de pecado. 3 verbos, otra vez. Háganse, dejen y tomen una decisión. Ese es tu trabajo, esa es tu tarea. Tú eres el que se tiene que acercar a Dios buscando la amistad con Dios, buscando la comunión con Dios. Tú eres el que debes dejar de hacer lo malo. Tú eres el que debes dejar de hacerlo. Cuando no puedes dejar de hacerlo, ¿qué puedes hacer? Acercarte a Dios y pedir ayuda. Obviamente, Él te va a ayudar a dejar lo malo, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo decisivo. Lo estoy diciendo implícitamente en esto. ¿Qué es lo importante y decisivo para que esto ocurra? Pues que tú tienes que tomar la decisión, como dice allí. O Dios o el mundo. O Dios o el mundo. No hay caminos intermitentes. O Dios o el mundo. O soy o no soy. Frío o caliente. Pero no tibio, dice Apocalipsis. Amén. Estoy recordando en este momento alguien que me dijo en una oportunidad que cuando me escucha predicar a mí se siente muy culpable. Y me lo dijo medio a modo de queja. Pastor, cuando usted predica yo me siento muy culpable. Y no me gusta sentirme así. ¿Qué creen que hice yo ese día? Ustedes que me conocen. Que le dije, bueno, hermanita, hermanito, no te preocupes, voy a suavizar el mensaje. Lo voy a hacer más light. ¿Sí? Así no lo tomas tan de esa manera y no te sientes tan culpable. ¿Me creen ustedes que yo haya actuado de esa manera? Claro que no, por supuesto que no. Si te sientes culpable y si te sientes una basura, como decía Pablo, miserable de mí. Pablo el apóstol decía eso, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno siempre termino haciendo lo malo. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Léanlo después ustedes. Si nos sentimos culpables, amados, lo he enseñado en otras ocasiones, no es una estación en la que Dios quiere que tú vivas. No, es una estación que pasamos por allí. Estamos de paso por esa estación de la culpa. Pero Dios no quiere que sus hijos se sientan culpables todo el tiempo. Por eso provee perdón. Por eso provee la libertad de la carga que produce la culpa. Lo que Dios espera de nosotros no es que nos sintamos culpables todo el tiempo, sino que nos sintamos o nos hagamos responsables todo el tiempo. Y si un mensaje te hace sentir culpable, en buena hora, dale gracias a Dios porque te está dando oportunidad de arrepentimiento, te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hacerte sentir culpa porque algo está mal en tu vida. Pastor, después que escuché el mensaje terminé tan triste. Ok, ¿y qué dice la palabra de Dios?
Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, porque eso hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven. Amados, tenemos que entender los mecanismos de Dios. ¿Cómo funciona Dios? Si te sientes triste y culpable, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque eso es lo que te hará cambiar, te hará entrar en razón, te hará buscar a Dios, te salvará esa situación. ¿Me explico? Gloria a Dios si te sientes culpable y triste, porque eso es lo que se siente cuando estás convencido de pecado por el Espíritu Santo, y eso es lo que se siente cuando Dios te pone triste por causa del pecado, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:10. Cuando Dios te ponga triste, no lo lamentes. Al contrario, arrepiéntete, pide perdón y te salvarás. Y luego añade el versículo y dice, pero la tristeza por las circunstancias de la vida en este mundo te puede matar. O sea que hay dos tristezas en ese texto. La tristeza que produce el mundo y las circunstancias de la vida, y la tristeza que produce Dios en tu corazón. La del mundo te mata. ¿Qué es la tristeza del mundo? La depresión. La depresión te puede matar. ¿Tenemos que darle lugar a eso? No. No le des lugar a la depresión. Busca a Dios, fortalécete en Dios. Busca que el gozo de Dios sea tu fortaleza en medio de las tristezas de esta vida. Confía en mí, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Así que la tristeza del mundo no tiene que tener lugar en nuestro corazón, pero la tristeza de Dios vino para hacerte un bien, un bien. Así que gloria a Dios si este mensaje nos está haciendo sentir de alguna manera de esa forma. Bien, pasemos a la palabra habitar, que era la segunda palabra del significado de permanecer. La primera era perseverar y la segunda era habitar. La palabra habitar proviene del latín habitare, que significa morar, residir de manera continua en un lugar. Repito, morar, residir de manera continua en un lugar. No se trata solo de estar de paso. Atención ahí. Cuando vamos a suponer que tú tienes 2 casas que son de tu propiedad. Hay una casa que tú en esa casa no habitas, pero es tuya. Es tu propiedad legal, pero tú la estás preparando de pronto porque el día de mañana la quieres alquilar y tener alguna renta de allí. Entonces, si a ti te preguntan, en alguna entidad de gobierno, no sé, en algún lugar te preguntan, tu domicilio. ¿Qué es tu domicilio? El lugar donde tú moras, el lugar donde tú habitas. Tienes 2 casas, pero tú solo habitas una. ¿Me explico? ¿Y dónde habitas tú? En el lugar donde tú permaneces. En ese lugar donde tú permaneces, esa es tu casa. Esa es tu casa. Tengo 2 casas, pero yo permanezco, yo vivo, yo moro en tal domicilio. Ese es mi lugar en el que resido. Como dice este texto, morar, como dice el significado de esta palabra, habitar es morar, residir de manera continua en un lugar. ¿Cómo se decían antiguamente los bohemios trotamundos? ¿Sí? Esa gente que vivía viajando, que son ciudadanos del mundo y su domicilio es el planeta Tierra. Esos bohemios que les gustaba viajar, que eso que era costumbre hace 40, 50 años atrás, que les gustaba mucho eso a la gente. ¿Sí? Entonces, habitar es morar, es residir de manera continua en un lugar. No se trata solo de estar de paso. Es decir, tú puedes estar de paso en tu casa donde no moras, en la otra casa que tienes. Puedes ir ahí de paso a ver cómo está, si está todo en orden, o ir a hacer alguna refacción, alguna cosa, pero estás de paso, no vives allí. Por más que es tu casa, no la habitas, no vives de manera continua. No es estar de paso, sino de que no se trata solo de estar de paso, sino de establecerse, echar raíces
y hacer de un lugar la propia morada. Eso significa habitar. Ahora, habitar también significaba permanecer y perseverar, perdón. Dentro del significado de permanecer, perdón, se me mezcla el permanecer con perseverar. Habitar tenía que ver con permanecer. Y permanecer era lo que Jesús dijo que teníamos que hacer en la palabra y en la vid verdadera. Tengo que habitar la palabra y tengo que habitar la vid verdadera que es Cristo Jesús. Bien. Esto implica que Cristo será mi morada y yo seré su morada, porque Cristo dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Ambos nos debemos habitar, ¿sí? Así como una casa es el lugar donde encontramos descanso y seguridad, habitar en Cristo debería significar para nosotros también eso. Encontramos en Él la seguridad, encontramos en Él el descanso, el reposo. Llegamos a casa, los que tenemos la bendición de tener un lugar donde morar, llegamos a casa para habitarla, para relajarnos, para sentir la protección de nuestra casa, el cuidado de los que habitan en esa casa, ¿sí? Por eso Jesús dijo en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Ahora, Efesios 3:17, escucha lo que dice. Dice Efesios 3:16 y 17, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué, dice Pablo, debe ocurrir esto de que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria? El ser fortalecidos en nuestro espíritu, que es el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, ¿Cristo puede habitar dentro de nosotros? Sí. ¿Cristo puede hacer de nosotros su morada, su casa, su templo? Sí. No solo que puede, es lo que Él quiere. Él quiere vivir de manera permanente. Dijimos que habitar es morar de manera continua, vivir dentro, residir dentro de esa casa de manera continua. Es decir, el Señor no quiere estar de paso en nuestra vida. El Señor no quiere tener una relación esporádica o a distancia con nosotros. El Señor quiere tener una relación íntima con nosotros, habitar dentro de nosotros todos los días de nuestra vida, como también Él espera que yo habite en Él cada día de mi vida. En estos radica el tener esta relación permanente y profunda, constante y profunda con el Señor. Que Él sea el centro de todo en nuestra vida. Que Él sea el centro de todo. ¿Cuántas decisiones tomas tú en el día? De distintas cosas que vas a hacer durante el día. ¿Cuántas decisiones tomas? ¿1, 2, 3, 4, 10, 15, 20? Pueden ser muchas. Bien, ¿cuántas de esas decisiones te tomaste el tiempo para decir, Señor, necesito tomar esta decisión y necesito que me des sabiduría para tomar esta decisión? Quiero tomar una decisión en Cristo, en tu sabiduría. ¿Cuántas veces hacemos eso? Pues solemos hacerlo generalmente cuando hay que tomar una decisión muy importante, muy trascendental, ¿sí? Ahí es cuando acudimos a la sabiduría de Dios. Pero en realidad, si le damos lugar al Señor en todos los órdenes de la vida y en cada cosa de la vida, pues podemos orar por cada situación y por cada circunstancia para tomar las decisiones en Cristo, con su sabiduría. Eso garantiza que yo esté siendo guiado por Dios en todas las circunstancias de la vida. Cuando yo vivo bajo ese abrigo de Dios, ¿sí? Cuando yo vivo bajo ese abrigo de Dios, ocurre lo que decía el salmista en el Salmo 91:1, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto está escrito en un salmo, por lo tanto es un género poético que se está utilizando aquí en esta escritura, y lo que está simbolizando allí es la protección de Dios. Si tú habitas, si moras, si radicas de manera permanente bajo el abrigo de Dios,
morarás, vivirás siempre bajo la sombra del Omnipotente, es decir, bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su providencia, bajo su sustento. Siempre el Señor tomará lugar en tu vida, siempre y cuando tú se lo dejes tomar en tu vida. Nunca te olvides que Dios no hace cosas porque a Él se le ocurre nada más hacerlas en tu vida, o aunque tú no lo quieras, Dios lo hace igual. Dios es muy respetuoso de tu voluntad. Tú se lo pides, tú lo obtienes, siendo obviamente la voluntad de Dios. Tú te resistes, Dios se queda quieto. Tú no le das lugar, Él no se lo toma. Tú le invitas a pasar, Él pasa. Mientras tanto, ¿qué va a estar haciendo afuera? Tocando a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, o sea, Jesús no está esperando que tú le digas, pasa Señor, y Él va a pasar. No, 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 no. Él espera que tú te levantes de tu comodidad, avances a la puerta y tú abras la puerta y lo invites a pasar. Esos son los detalles exegéticos que se ven en ese pasaje bíblico de Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, desde adentro, tú quieres que eso ocurra. Y no como a veces por ahí escucho en las conversaciones entre nosotros, muchas veces decimos, bueno, si usted quiere, a mí me dicen a veces, bueno, pastor, si usted quiere. No, si yo quiero, no, si tú quieres. Yo no hago cosas porque se me ocurren a mí. Yo hago cosas porque tú me lo pides. ¿Sí? Ay, pastor, usted me tiene olvidado. ¿Y por qué te tengo olvidado? Es que hace 2 meses que no me manda un WhatsApp. Tengo 200 mensajes sin responder en WhatsApp. Imagínate, algunos hace más de un año que tengo ahí. Ya algunos me deben estar bendiciendo de una manera tremenda. No, amado. ¿Me necesitas? El que me necesita y me llama, y alguno hasta me insiste, ahí estoy. Ahí estoy, siempre y cuando los tiempos den. Y yo no soy Dios. En cambio, Dios tiene todo el tiempo, tiene la eternidad para atenderte a ti. Dios siempre te va a atender, siempre, 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 siempre. Siempre y cuando tú lo busques, siempre y cuando tú te acerques, Él se acercará. Eso es lo que acabamos de leer en el Santiago. El que se acerque a Dios, Dios se acercará a Él. O sea, no es que Dios se acerque a ti y luego tú te tienes que acercar a Él. No, tú te acercas primero. Tú abres la puerta primero para que Jesús entre. ¿Se dan cuenta que depende de cómo nosotros respondemos a las circunstancias? La ecuación del éxito, circunstancia y respuesta. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Estoy buscando a Dios en cada momento de mi vida? ¿Permanezco en Él? ¿Persevero en Él? ¿Habito su palabra? ¿Habito bajo su sombra de manera permanente? ¿O tengo una relación de visita con Dios de manera esporádica? Espero que no sea así. Muy bien. Por último, terminando el análisis etimológico de la palabra permanecer, que no es solo estar, como dijimos, sino perseverar, habitar, y por último, aferrarse sin desviarse. Aferrarse sin desviarse. ¿Qué significa esto? Aferrarnos sin desviarnos. Esta expresión significa sujetarse con firmeza a algo y no apartarse del camino correcto. ¿Sí? Cuando yo me aferro, me sujeto con firmeza. Eso significa. Y cuando yo no me desvío, significa que no me estoy apartando hacia un camino del camino correcto. ¿Ok? Entonces, desde una perspectiva bíblica, si esto lo tenemos que aplicar al texto que habíamos leído, tanto en Juan 8 como en Juan 15, desde esa perspectiva, esto se relaciona con ¿qué? Con fidelidad, ¿sí? La constancia y la determinación en nuestra relación con Cristo. Es decir, que siempre se espera de mí que dé el primer paso. Soy yo el que debo decidir, tomar una decisión entre Dios y el mundo. Soy yo quien debo abrir la puerta para que Cristo entre y me habite
habite en mí. Soy yo quien debo tomar la decisión, como dice Efesios 5:18, de dejarme llenar. Efesios 5:18 en la TLA dice, permitan que el Espíritu Santo los llene, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Es decir, para que el Espíritu Santo me controle, me gobierne, reine en mi vida, yo lo tengo que permitir. Nada va a acontecer en aquel que no quiera, que no desee de corazón que Dios habite su vida. Si tú quieres tener a Dios como un consejero externo, pues no va a suceder mucho más que alcanzar conocimiento, por ejemplo, porque recibiste de Dios un conocimiento como un consejero externo. Pero si Él habita en ti, el consejo se hará vida en ti. Y entonces sí, tendrás el poder de la transformación en tus huesos, en tu carne, en cada célula de tu vida. Dios va a habitar y va a transformar. Amén. Entonces, aferrarse sin desviarse. Era otro de los significados de la palabra permanecer. Es sujetarse con firmeza a algo y no apartarse del camino correcto. ¿Qué implica esto? Esto implica retener con firmeza nuestra fe en Cristo. Retener con firmeza nuestra fe en Cristo. Así como una raíz se aferra a la tierra para recibir los nutrientes, ¿sí?, y mantenerse firme ante las tormentas, nosotros debemos arraigarnos, como están viendo en esta figura, arraigarnos en la palabra de Dios y en nuestra relación con la palabra de Dios viviente, que es Jesús. ¿Dónde lo dice la Escritura esto? En Colosenses 2:7. Allí en Colosenses dice el apóstol Pablo, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Esta es la manera en que debemos vivir, dice Pablo, arraigados, no de paso, no siendo un visitante circunstancial en la presencia de Dios. No, debo arraigarme en la presencia de Dios, arraigarme en Cristo, arraigarme en su palabra, arraigarme en su voluntad, para que de esa manera yo pueda ir siendo sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe. Cuando estoy arraigado, soy confirmado en la fe. De esta manera hemos sido enseñados, dice el apóstol Pablo. Implica también esto que no debemos desviarnos del camino de la verdad, ¿sí? Aferrarse sin desviarse. Es no desviarse del camino de la verdad. Al permanecer en Cristo, entonces, su enseñanza, su palabra, el conocimiento de Él y de su voluntad se harán vida en mí. Juan 8:31 lo dijo Jesús allí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Implica también esto resistir con determinación las pruebas y las tentaciones. También implica esto, el hecho de aferrarme. La vida cristiana es un camino de perseverancia, como ya lo entendimos. Aferrarse sin desviarse implica, entonces, permanecer firme, incluso cuando enfrentamos oposición, tribulaciones, tentaciones o ataques espirituales. Por eso Pablo dice claramente en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, como conclusión ya de todo lo que les dije antes, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, 5 de Efesios, ahora les dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en el poder de tu fuerza, no es en el poder de tu fuerza moral, sino en el poder de Cristo. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leo Efesios 6:10, vamos a leer allí algo muy importante para ir ya aterrizando el mensaje. Estamos llegando a la conclusión del mensaje. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y fíjense lo que está subrayado en negrita. ¿Para qué debo vestir toda la armadura de Dios? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Y una vez que haya acabado todo, dice Pablo, estar firmes. 2 veces, en 3 versículos, Pablo repite esta palabra, estar firmes, estar firmes. Y la única manera de estar firmes es tomar la armadura de Dios, aferrarme a la armadura de Dios en mi vida. ¿Y qué es la armadura de Dios? Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el yelmo de salvación. Cristo es la paz que llevamos como apresto el evangelio de la paz en nuestros pies. Cristo es la espada, que es la palabra de Dios. Cristo es nuestro escudo, es nuestra fe. Cristo es todo. Él es el que nos reviste de su presencia. Esto es fortalecerme en el poder de Cristo. ¿Y para qué debe ser esto necesario? Habitar en Cristo, permanecer en Cristo, perseverar en Cristo, a sujetarme a Cristo, aferrarme a Cristo sin desviarme. Todo esto es necesario para que cuando venga el día malo, dice el texto, el día en que los ejércitos organizados, estratégicamente vertebrados, los ejércitos satánicos, se levanten contra tu vida, tú no seas vencido del mal, sino que vas a vencer al mal con el bien. Y te vas a mantener firme. ¿Qué significa firme según el diccionario? Estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Fíjense qué importante es la semántica de esta palabra firme. Entonces, para que yo viva una vida estable, pueda estar fuerte, que nada me haga vacilar ni me mueva, estar entero y constante, que no me deje dominar ni abatir por ninguna circunstancia de la vida, es necesario que me fortalezca en el poder de Dios. Tomar a Cristo como mi casa, habitar a Cristo, vivir en Cristo y Cristo en mí. Amén. Entonces, en este contexto del mensaje, estar firmes en Cristo significa tener una fe inquebrantable, una convicción sólida y una determinación constante de permanecer en Él. Tú tienes que tomar esa decisión. Es una determinación que solo tú la puedes llevar a cabo. Y por último, es vital, como hemos entendido, depender totalmente de Cristo. Así como el sarmiento o el pámpano, esa ramita que da fruto, depende de la vid para dar fruto, debemos mantenernos nosotros unidos a Cristo sin buscar fuentes alternativas de fortaleza espiritual. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aferrarse sin desviarse. Esta última frase que nos quedaba por desglosar significa, en resumen, mantenernos fieles a Cristo en todo momento, sin buscar caminos alternos, ni apartarnos de la verdad. Es una actitud de compromiso absoluto, fidelidad inquebrantable y una confianza total en el Señor, sabiendo que Él es nuestro sustento y nuestra fortaleza. Aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Si tú lo haces y permaneces en Él, el Señor te llamará su amigo. Su amigo. Cierra el apóstol Juan el capítulo 15, hablando de la vid, cierra diciendo estas palabras. Versos 16 y 17.
No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Las últimas palabras de Jesús aquí fueron estas. Esto os mando. Esto es un mandamiento, una orden, que os améis unos a otros. ¿Por qué cierra Jesús con la orden de amar? Porque si no haces todo lo que aprendimos que teníamos que hacer con y por amor, de nada sirve. De nada sirve si no lo haces con y por amor. Dice Pablo en 1 Corintios 13, si tú entregas tu cuerpo para ser quemado en la hoguera porque dices ser creyente y por causa de la fe decides hacer esto y no lo haces por amor, de nada eres, de nada te sirve. Si das todos tus bienes y entregas todo lo que tienes para repartirlo entre los pobres, si no lo haces con y por amor, nada eres, de nada te sirve. Así que el fundamento de toda acción, de toda decisión, de toda determinación, de todo lo que debemos construir y sobreedificar en nuestra vida, se debe basar y se debe fundamentar en el amor. Todo lo dicho en el capítulo 15 de la vid, el pámpano, el padre, discípulos, creyentes, frutos al 30, 60, todo eso no tiene ningún sentido si no partes haciendo las cosas con y por amor. Hacia Dios, hacia ti y hacia tu prójimo. Amén. Padre, te agradecemos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es tan preciosa, Señor, tan rica, tan magnífica. Gracias, papá, por hablarnos tan claramente, Señor, en la semántica de las palabras. Gracias por descubrirnos los misterios del reino. Gracias, Padre. Señor, bendice ahora tu cuerpo, Señor, la iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, ahora. Que tu presencia habite la iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos habite, Señor, día y noche. Señor, que podamos descubrir el deleite de permanecer en ti, de permanecer en Cristo, de permanecer en la palabra. Señor, aquellos que meditan de día y de noche tu palabra, dice el Salmo 1, serán bendecidos y prósperos. Lo dice tu palabra, Señor. Esto no es cuento, esto es una verdad absoluta. Esto es una verdad absoluta. Por eso te ruego, Señor, que nos fortalezcas en el hombre interior, en el espíritu. Seamos fortalecidos toda la iglesia para poder avanzar en nuestra vida espiritual e ir creciendo, madurando. Señor, que Cristo crezca en nosotros cada día más, que Cristo sea formado en nuestro interior cada día más, Señor, hasta llegar a manifestar externamente a Cristo en nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestra manera de pensar. Una profunda transformación, una radicalidad en nuestro discipulado, Señor. Necesitamos que esa obra se siga desarrollando en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Padre, por esta preciosa congregación que hoy ha escuchado esta palabra atentamente, que han estado atentos con sus oídos, oyendo para entender, escuchando para comprender con el fin de obedecer. Te agradezco por eso, Señor, que cada uno logre esos niveles de obediencia y de compromiso contigo para que pueda ver en su vida fructificación y al ver la fructificación puedan ser prosperados en todas las cosas y que los cielos se abran, como leíamos recién, para que cuando pidan, reciban. Esa es la vida que tú quieres para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre.
por darnos este privilegio de poder avanzar en esta relación contigo, dejar de ser meros creyentes y ser discípulos, dejar de ser discípulos para transformarnos en siervos, dejar de ser siervos para transformarnos en tus amigos, caminar contigo como hizo Enoc, Señor, que fue considerado también tu amigo. Enoc, amigo de Dios, que caminó con Dios, dice tu palabra. Pues que nosotros aprendamos, Señor, a caminar contigo para ser buenos amigos tuyos, porque tú ya eres nuestro mejor amigo. ¿Qué más grande amor hay sino aquel que pone su vida por sus amigos? Dice tu palabra. Gracias, Jesús, por ser nuestro gran amigo. A ti damos, Señor, toda gloria en esta tarde y toda honra por esta palabra, por este mensaje, por lo que has sembrado en nuestra vida, en nuestro corazón en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén, amén y amén.